computadora. Cuando quieras. Muy bien. Buenos días a todos. Ante todo, unas palabras de felicitación por esta iniciativa y de agradecimiento por el recuerdo de los organizadores a invitarme a participar en ella. Realmente me siento orgulloso de sentirme parte de esta asociación y de esta iniciativa formativa, porque, como ya sabrán algunos de los asistentes, llevo muchos años dedicándome a las denominaciones de origen, a los signos de calidad, y por tanto poder compartir con ustedes parte de ese conocimiento, pues para mí me gratifica y me confirma en esta línea investigadora. Me pidieron que dedicara tiempo a explicar un poco el nivel de protección de las denominaciones de origen, tanto a nivel nacional, comunitario como internacional. Y en este sentido he preparado esta intervención que quizás sea un poco, vamos a decir, pretenciosa porque el contenido es bastante complejo y desde luego el tiempo es breve, los límites temporales que se han marcado para la intervención son bastante reducidos. En todo caso, someto a la consideración de todos ustedes que esta noche espero estar con ustedes en ese pueblo magnífico como es Pegalajar, que para mí tiene un significado especial, como ya les explicaré luego. Y bueno, como vamos a estar juntos en la cena, seguramente allí podrán formularme las dudas o las consultas que consideren oportunas a la vista de las palabras y de la exposición que yo les voy a dirigir. En todo caso, al final de la intervención señalo mis datos personales y telefónicos y electrónicos por si alguien tiene interés en hablar conmigo, lógicamente en un entorno más restringido, más limitado. Por tanto, no tengan problema en llamarme cuando ustedes tengan alguna necesidad que cubrir. Estaré encantado de ayudarles. He preparado, como digo, este pequeño guión donde vamos a abordar estos 4 temas y luego terminaremos con unas conclusiones. Preliminarmente vamos a hablar de algo que todos los presentes tenemos muy claro, y es que existe una tendencia empresarial a marcar, a identificar, a utilizar nombres geográficos para colocar productos agroalimentarios en el mercado. Esa localización geográfica es una tendencia cada vez más interesante y más presente en todos los mercados agroalimentarios. Es decir, y ello, evidentemente, por razones que veremos después, pero que de alguna forma redundan en beneficio de los empresarios y de alguna forma también de los consumidores. Esta localización a veces se hace de una forma explícita, con indicación del topónimo concreto, o bien de una forma indirecta, de una forma implícita, como puede ser con la utilización de una lengua, de un idioma o de un monumento de un lugar característico, a lo que se denomina, como conocen ustedes, indicaciones indirectas de procedencia. La tendencia empresarial, ¿por qué, de alguna forma, por qué está presente? ¿Por qué esa tendencia constatada en el mercado de productos agroalimentarios? Pues lógicamente por razones varias y sobre todo tienen que ver con ventajas de carácter competitivo. Por una parte porque el origen geográfico, la indicación geográfica, es sin duda un importante instrumento promocional, y lo es desde el momento que el nombre de un producto, el nombre de un origen geográfico puede informar de muchas de las informaciones que aparecen en la pantalla. Puede ser el lugar de fabricación, el lugar de obtención, el lugar de extracción, puede ser el lugar donde surge ese know-how que termina dándole al producto una impronta especial. Puede ser también porque sugestiona a los consumidores en orden a las características que eventualmente pudieran tener, o bien porque genera sentimientos realmente positivos por la historia, por la belleza, por las tradiciones. A veces, desde el punto de vista de marketing, lo verán en estas mismas jornadas de la mano del maestro, del profesor y amigo don Manuel Parras. Al final, los consumidores lo que buscan
es experiencias con el consumo de un producto. Y lógicamente esa experiencia puede ser de muchas formas, ¿no? Y sobre todo generando esos sentimientos positivos en torno a lo que rodea al producto. Y la historia pudiera ser, y de hecho es, uno de esos inputs que permiten a los consumidores o que buscan los consumidores en la comercialización o en la compra de un producto. Evidentemente también, si algo es bueno para los empresarios, también puede ser bueno para el consumidor. Y en este caso es la reducción del esfuerzo del público, de los consumidores, para captar y para aprender y para grabar en su mente, en su memoria, lógicamente, un producto en competencia en ese mercado agroalimentario. Es decir, lejos de tener que aprender una palabra que no conocían, que no es, y por tanto estemos ante un neologismo objeto de una marca, utilizar el origen geográfico, una palabra que es conocida y que está ya en la memoria de los consumidores, pues facilita el recuerdo. ¿Por qué? Porque solamente se tiene que vincular el nombre ya conocido con un determinado producto, ¿no? Eso reduce el esfuerzo. Y en la medida que reduce el esfuerzo del público por aprender la marca, reduce también los esfuerzos económicos del empresario en el momento de conseguir ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque serán menores las inversiones en publicidad que tenga que hacer el empresario, para grabar en la memoria del consumidor esa oferta o ese elemento formal del producto agroalimentario a lanzar en el mercado. Como ven, son todo ventajas, pero lamentablemente también hay conflictos, y los conflictos son evidentes, hay conflictos de interés y hay tensiones en el uso de una indicación geográfica, no digo ya protegida, hablamos de un nombre geográfico, de una indicación de procedencia. En la utilización de ese nombre colectivo por parte de un empresario para una explotación individual en una empresa determinada y para un producto determinado, evidentemente genera una tensión entre intereses individuales y colectivos. ¿Por qué? Porque el empresario que utiliza el nombre geográfico para comercializar su producto viene a aprovechar individualmente algo que corresponde a una pluralidad de empresarios radicados en la zona. Una marca geográfica individual para diferenciar el producto de una empresa, sin duda, pone en jaque los intereses colectivos que subyacen en la propia indicación de procedencia. Quizás, y esto quizás sea interesante resaltar, la excepción a un supuesto del género vendría a ser la llamada propiedad del empresario, es decir, cuando el origen geográfico, cuando el nombre del producto, el nombre de la indicación del lugar, del origen geográfico del producto, pertenece en su conjunto a un único empresario. Esa sería la excepción y por tanto no se daría esa tensión entre intereses individuales e intereses colectivos. Evidentemente, en la medida que hay una tensión de este porte, se genera un monopolio injustificado y por tanto un aprovechamiento individual de un goodwill que es colectivo. Y por supuesto se puede generar incluso en la utilización de un nombre geográfico para comercializar un producto agroalimentario, se puede estar generando una susceptibilidad engañosa en la medida que se pueda estar incluyendo bajo el manto de ese nombre geográfico productos que no tienen esa procedencia. Evidentemente, todas estas tensiones han sido objeto de examen por parte de los estados y por parte de las organizaciones internacionales que tienen competencia en estos temas. Y evidentemente nos vamos a encontrar que tanto a nivel estatal como a nivel comunitario, especialmente, y no digamos a nivel internacional, ha habido reacciones que están instrumentalizadas a través de las siguientes normas o cuerpos normativos a los que voy a dar información seguidamente. En este sentido, si nos vamos a la protección de las indicaciones geográficas a nivel europeo, el cuadro normativo europeo básico serían estos 4 instrumentos normativos que se refieren a los productos derivados de la uva, es decir, a los vinos aromatizados, a los productos no procedentes de la uva, en este caso producto agroalimentario en general, y por supuesto a las bebidas espirituosas. Esos serían los 4 instrumentos normativos que tenemos actualmente en la Unión Europea
como instrumentos básicos para la protección de las figuras de calidad de productos agroalimentarios. Deciros, creo que lo sabéis todos, porque son instrumentos normativos que estáis utilizando todos de una forma prácticamente a diario, que todos ellos vienen a tener un cierto nivel de protección que han sido armonizados a través del antiguo reglamento 2081/92, que pasó posteriormente al 510/2006 y que actualmente se contiene en el 1151/2012. Es decir, el estándar de protección de la figura de calidad a nivel europeo lo tenemos contenido en esta norma contenida en el reglamento 1151/2012, que es, como digo, la norma horizontal, la norma que se aplica a todos los productos, excepto a los vinos aromatizados y a las bebidas espirituosas. Todos ellos, sin embargo, han bebido de ese nivel de protección, porque en mayor o menor medida se vienen a reproducir los preceptos que se contienen en ese reglamento 1151/2012. La historia es, digamos, más extensa, no tengo tiempo y no quiero pararme en ello, pero habría que tener en cuenta que lo primero que se protegió en la Unión Europea como producto de calidad fueron los vinos. Y fueron los vinos a través de un título de calidad ya hoy desaparecido, que son los vinos de calidad de procedencia de región determinada o procedente de región determinada, que era un título que ya estaba en la década de los 60, 64 quiero recordar, y que han sido superados por las figuras de la denominación de origen o indicaciones geográficas protegidas a través de los términos tradicionales que actualmente están protegidos dentro de cada Estado miembro. Si entramos, como digo, a ver más detenidamente este cuadro normativo y hacer una aproximación parcial, convendría hablar que es un régimen imperativo, es claro, por eso en el título de esta parte del guión hacía alusión a protección nacional rectius comunitaria. ¿Por qué? Porque la normativa, el nivel de protección o el cuadro normativo que protege actualmente esta figura de calidad, de alguna forma se rigen por una norma comunitaria de carácter imperativo, y aunque en los Estados miembros podemos encontrar instrumentos normativos de carácter nacional que defienden, que protegen los intereses también en ámbito penal, incluso a la figura de calidad, lo cierto es que su régimen hay que buscarlo siempre en esta norma comunitaria que por jerarquía normativa se encuentra por encima de la normativa estatal. Por tanto, es un régimen imperativo, es un régimen armonizado, como acabo de decir, fijándose como nivel de protección el que se recoge en el 1151/2012. Disculpen, voy rápido y pretendo agotar el tiempo dando toda la información que se recoge aquí. Tiene efecto directo en cada estado, por supuesto, es decir, esto significa que puede haber ulteriores normas en cada estado que puedan desarrollar, llegado el caso, o cubrir ámbitos no previstos por la normativa europea. Pero desde luego eso no impede la normativa que se recoge, lógicamente, en la propia Unión Europea. Siendo así, es curioso, bueno, y existiendo además un régimen de protección de oficio, es decir, ahora veremos cómo hay un mandato expreso por parte de las instituciones europeas a los Estados miembros a que protejan de oficio la figura de calidad. No se entiende que en ocasiones encontremos decisiones que son del todo decisiones díscolas, como yo le llamo, pero de alguna forma decisiones que escapan por una interpretación un tanto, vamos a decir, errónea, que escapan del nivel de protección contenido en la Unión Europea. Lo veremos después, sobre todo con alusión a la actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Creo que algunos de nosotros ya hemos sufrido más de un varapalo con decisiones que se entienden mal por parte de la oficina, y de lo que podemos hablar más detenidamente más adelante. Si analizamos ese nivel de protección a nivel europeo que se recoge en 1151, que insisto, es un nivel de protección que acapara del todo a la protección de las figuras de calidad, veremos que ahí se diferencia entre protección extrarregistral, es decir, protección de las figuras de calidad al margen de lo que ocurre en los registros europeos, en el registro de marcas, mientras que hay una dedicación de normas específicas para los conflictos con marcas registradas. Por tanto, vamos a hacer un pequeño excursum, una pequeña presentación de esos artículos.
En cuanto a la tutela extrarregistral, frente al uso ilegítimo de la figura de calidad, hay que estar al artículo 13.1 del reglamento 1151. En ese artículo se recoge lo que estáis viendo en pantalla, que yo lo he hecho con algunos colores para entresacar aspectos que me parecen realmente interesantes. Yo os podría decir que los dos párrafos últimos son párrafos que reaccionan contra el uso engañoso de las figuras de calidad, y los dos primeros, sin embargo, se refieren a otros efectos que se pueden producir como consecuencia del uso ilegítimo de una figura de calidad, y es prácticas que pueden ser, vamos a decir, de tracto único, un uso directo o indirecto del nombre protegido, pues evidentemente está prohibido, como puede serlo también el uso indebido o la propia imitación o incluso la evocación, que es un concepto al que le prestaremos una especial atención más adelante. Evidentemente son comportamientos, el uso del nombre protegido para productos, y dice expresamente comparables, pues hace que esa práctica sea una práctica lesiva de la figura de calidad y en consecuencia activa los resortes intuitivos de la figura de calidad previsto en este reglamento europeo. Especial atención también merece la utilización del nombre en la lista de ingredientes o como ingredientes, ¿no? No hace falta que esté en la lista de ingredientes. En este punto hay que tener cuidado también por el conflicto de interés que se produce entre los usuarios de esta figura de calidad, para indicar que en el producto compuesto se recoge una parte como componente, una parte de un producto protegido, y lógicamente pues ahí se produce un conflicto de interés entre uno y otros empresarios que lógicamente requiere de un análisis específico. Me remito a algún trabajo ya publicado y que he hecho por otra parte girar en los últimos días a través de compañeros miembros de esta asociación. También es necesario hacer alusión al párrafo tercero del artículo 13, porque este párrafo tercero alude a lo que se llama la tutela ex oficio, es decir, al mandato que la Comisión Europea ha dirigido a los Estados miembros para que cada Estado miembro indique cuáles son sus autoridades estatales, en este caso pueden ser también autonómicas, como es el caso, en el caso de España, por la especial vertebración territorial que tenemos, pues lógicamente hay que indicar cuáles son las autoridades estatales o autonómicas, en este caso regionales, que se van a ocupar de velar por estas medidas, de velar por la figura de calidad y por adoptar medidas tuitivas en defensa de las mismas. Me parece un tema interesante, como luego volveré más adelante y explicaré el porqué. Junto a esta tutela extra registral tenemos una tutela registral, y además hacia el futuro, es decir, una vez que se reconoce la figura de calidad o tiene una tutela nacional transitoria, comienza una protección hacia el futuro respecto de marcas que, pudiendo incurrir en situaciones descritas en el artículo 13 del reglamento 1151, pues de algún modo se recoge también expresamente dentro de una marca. Si eso es así, esa marca tiene una tara, y esa tara nos lo dice el artículo 14. La tara es que evidentemente es una marca que se intenta registrar cuando se compone con una parte de una denominación de origen, se compone del nombre completo de la denominación de origen, imita la denominación de origen, evoca la denominación de origen o induce a error respecto de la denominación de origen, por tanto solo supuesto, o aprovecha de la reputación ajena de la denominación de origen, evidentemente, y va referido, y esto es importante, al mismo tipo de producto, ¿de acuerdo? Yo os lo he resaltado, que se refiere a un producto del mismo tipo, así lo dice el artículo 14, pues lógicamente en rojo aparece la consecuencia jurídica, será denegado. Y si se inscribe, se anulará. Es decir, habrá que acudir al procedimiento administrativo judicial especialmente previsto para expulsar del ordenamiento y expulsar del registro ese signo que lesiona las figuras de calidad. ¿Algún apunte sobre el tema de las marcas y sobre todo sobre el tema de la evocación? Si os acordáis, he dicho anteriormente que una de las prácticas que más se utilizan en el mercado para lesionar una figura de calidad
no es la inclusión del nombre completo, de parte del nombre en la marca del producto, vamos a decir, posterior en el tiempo, sino que se hace a través de la técnica de la evocación. Evidentemente, el diccionario dice que evocar es traer a la memoria. Y también hay que tener en cuenta que la interpretación que se hizo ya en la década, a finales de la década de los 90 del siglo pasado, en el asunto que aparece reseñado en pantalla, se decía que la evocación era la reproducción de parte del nombre para productos que cuando el consumidor los veía, evidentemente le traía como imagen de referencia la figura de calidad. Por tanto, era una especie de asociación basada en la imitación parcial del nombre protegido dentro de la marca controvertida. Esa interpretación ha ido calando no solamente en la jurisprudencia comunitaria, lo cual es normal, sino también en la jurisprudencia nacionales de los Estados miembros, y el tema de la evocación actualmente es un concepto, digamos, que admite poca discusión, al menos en esta interpretación inicial, primigenia. Digo esto porque más adelante en el tiempo se ha visto que esa interpretación era un tanto limitada, era un tanto criticable. Y lo era porque exigía siempre la presencia de una parte del nombre protegido dentro de la marca controvertida. Hemos dicho antes que era, según decía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto Camposola-Gorgonzola, decía que la evocación es traer a la memoria a través de la aplicación, a través de la incorporación de parte del nombre protegido en la marca o en el signo que se utilizaba para diferenciar ese producto, de forma que ese producto, con esa marca controvertida, permitía al consumidor llegar a la conclusión de que estaba ante un signo próximo a la denominación de origen o la indicación geográfica protegida. Es verdad, y hay un trabajo publicado por mí hace ya algunos años, ya bastantes, por cierto, el tiempo pasa. Concretamente nos dimos cuenta en algún análisis de alguna sentencia europea que esa interpretación era criticable. Y lo era desde el momento que bueno, necesitaba de la interpretación, necesitaba de la incorporación, según la interpretación que estábamos haciendo, por el Tribunal de Justicia, necesitábamos de una parte de la denominación del nombre protegido para que se produjera la evocación. Y eso restringía la protección. ¿Por qué? Porque la evocación puede ser más rica. Y la evocación se puede producir en casos en los que ni siquiera se reproduce parte del nombre, haciéndolo, digamos, parangonándolo con lo que se entiende la similitud conceptual, la similitud o la comparación conceptual o semántica de las marcas. Es decir, dos marcas pueden ser semánticamente o conceptualmente semejantes cuando aluden al mismo tipo, al mismo concepto. Y por tanto es evidente que esas dos marcas son incompatibles por ese hecho. Pues bien, esa tesis que nosotros ya apuntábamos en algún trabajo y criticábamos el concepto de evocación que se hacía en esa sentencia del año 99, fue evolucionando, y ahí tenéis ya en el año 2011 una decisión atrevida de la OAMI, de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, actualmente de WIPO, en el asunto de los cítricos valencianos y de la marca Clementinas de Castellón. Allí ya se decía que aun cuando Clementina de Castellón no aludía a ninguna de las partes del nombre, como son cítricos valencianos, el hecho de que se refirieran a los mismos tipos de productos, que son cítricos en definitiva, generaba una cierta evocación entre los dos nombres. Desde el punto de vista judicial, esa tesis se vio luego recogida también en una sentencia del año 2017, Toscoro, para aceites de oliva, en un asunto que se produjo en Italia, y por supuesto se ha ratificado más recientemente por la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto queso manchego, que bueno, sabéis que en ese caso la evocación derivaba no de la reproducción de parte del nombre, sino de la utilización de lo que son indicaciones indirectas de procedencia, como era pues, la utilización de una silueta de Sancho Panza, de Don Quijote, dentro de un queso con el denominativo Rocinante para vender
para vender queso. Pues, lógicamente había una cierta llamada, una cierta indicación de procedencia indirecta, como era a La Mancha, a través de esos personajes literarios y de esos nombres literarios. Esta interpretación esta interpretación de los nombres protegidos, sobre todo el concepto de vocación, ha calado en nuestro país, ha calado en el quehacer de tribunales y de los registros y del registro de marcas. Pues bueno, mi experiencia dice que en el ámbito judicial, salvo excepciones, puedo decir que hay una cierta concienciación de protección de la figura de calidad y de aceptación de esa línea jurisprudencial, pero sin embargo, en sede administrativa soy bastante crítico sobre lo que está ocurriendo actualmente en la Oficina Española de Patente y Marcas. Y es que, bueno, os pongo un caso real, una marca Jaenia, para vender aceites de oliva, y la oficina afirma que esa marca, bueno, pues se puede registrar como consecuencia de una limitación que se efectúa por el solicitante a la hora de responder al suspenso que se produce como consecuencia de la oposición que desde el Consejo Regulador de la IGP a CTD Jaén se realiza. Como ustedes comprenderán, este tipo de decisiones a mí personalmente me hacen sangrar la úlcera, porque no es verdad que con una limitación de los productos por parte de un señor ajeno a los usuarios legítimos de la figura de calidad puedan registrar nombres que incorporan parte de la denominación. Y evidentemente aquí hay un supuesto de vocación que, aún en el supuesto de la limitación, desde luego no impide efectos negativos para el colectivo de usuarios legítimos, como puede ser el aprovechamiento de la reputación ajena. Dicho de otra forma, Jaenia para vender aceite de la IGP Aceite de Jaén puede ser perfectamente aceptable, puede ser perfectamente aceptable desde el punto de vista del riesgo de error, porque no existiría riesgo de error, es decir, la marca hace alusión a Jaén y los aceites son de la IGP Aceite de Jaén. Por tanto, parece que el consumidor no va a quedar en ningún caso, va a quedar lesionado por ese hecho. Pero lesionado, digamos, engañado. Pero evidentemente a ese señor se le está permitiendo el registro, que no el uso, que es lo que le correspondería como usuario de la IGP, el registro de un signo que incorpora el nombre protegido o parte del nombre protegido para diferenciar producto del IGP, con lo cual de alguna forma se está aprovechando en exclusiva de la reputación ajena del nombre colectivo. Por tanto, entiendo que con una limitación, tal y conforme recoge, y lo he recogido textualmente, la resolución de la oficina, no me parece que sea adecuada y que sea correcta. Pues bueno, es lo que estamos haciendo, y creo que no es un tema aislado para la experiencia de la neófita IGP de la provincia, sino que, bueno, es un mal congénito, según he podido comentar con algunos de vosotros en otros foros. Además de esa tutela hacia el futuro, decíamos, para proteger la figura de calidad frente a marcas posteriores, hay un recuerdo en el 14.2 del Reglamento 351 a situaciones creadas anteriormente a la fecha de prioridad de la figura de calidad. En ese caso, es una excepción al régimen, es una clara excepción al régimen europeo y al régimen a la máxima principal que existe en derecho de propiedad industrial, que es prior tempore poter iure, es decir, el primero en el tiempo, mejor derecho. No se entiende, por tanto, que un signo, como es una marca registrada, no pueda impedir, en principio, según el 14.2, no puede impedir el reconocimiento de la figura de calidad. Antes, al contrario, esa figura de calidad se reconoce y está llamada, en principio, a convivir con la marca precedente. Ojo, salvo, y ahí está en rosa fucsia la excepción, siempre que no exista ningún motivo para su anulación o revocación en virtud del reglamento de marca comunitaria o, en su caso, de la directiva. Es decir, incluso en este caso se da una cierta prioridad y una cierta preferencia al signo colectivo respecto a la marca previamente registrada. Evidentemente es un artículo que no está exento de problemas, porque supone coordinar intereses contrapuestos individuales precedentes a la figura de calidad
colectivos con la figura de calidad posteriores a esa marca. Pero bueno, es un artículo que tenemos y que solo en el caso que la marca anterior sea una marca renombrada y que permita impedir el reconocimiento de la figura de calidad, en los demás casos tienen que convivir. Por eso quizás la importancia de la tutela nacional transitoria en el proceso de reconocimiento. A nivel internacional, y voy acabando, no quiero cansaros, la tutela internacional es una tutela mucho más, vamos a decir, mucho más parca, si queréis, más difícil de conseguir, porque se hace depender de una serie de variables, como son la existencia de convenio internacional entre los estados afectados y de las reservas que se hayan podido hacer y del ámbito de la concepción que cada uno de los estados tiene respecto de la figura de calidad, con lo cual todo eso redunda o de alguna forma reduce el nivel de protección existente entre los estados y el nivel de protección existente para la figura de calidad. Puedo resaltar el más antiguo, el Convenio de la Unión de París, el artículo 10, donde se protegían a las indicaciones de procedencia, a todas, no solamente a las cualificadas, que son las que tratamos de defender con la Unión, es decir, con el derecho de la Unión Europea que acabamos de ver. Y es una protección muy tibia porque se refiere solamente a cuestiones de carácter administrativo, hacia cuestiones más de relaciones de tipo de decomiso o la imposibilidad de poder vender de un producto de un país a otro porque se produzca una lesión de una indicación de procedencia. Otro convenio internacional que es un arreglo precisamente de la anterior es el arreglo de Lisboa, de denominaciones de origen, que se firmó en el año 58. Este es un poco más, le da una mayor importancia a la figura de calidad. Aquí ya sí se habla de cualificadas y se exige cualificadas desde el punto de vista o por la confluencia de dos condiciones, de dos requisitos, que son, como ya saben, el vínculo territorial y el vínculo cualitativo. Se exige además el registro en el país de origen y, por supuesto, dentro de la OMPI. La protección es mucho más rica, pero aún así, insisto, se hace depender, lógicamente, de que los estados en cuestión donde se ha producido la lesión esté dentro del convenio, es decir, hayan firmado el convenio, lo hayan ratificado y sean parte del mismo. Quizás más sobresaliente me parezca a mí, por la importancia que tuvo los AFPIC y que tuvo la creación de la Organización Mundial del Comercio, es esa conciliación a nivel internacional de la necesidad de proteger dentro del comercio internacional a los derechos de propiedad industrial, donde se encuentra la figura de calidad, la denominación de origen. También aquí se contiene un concepto muy amplio, no son indicaciones geográficas, aunque el nombre se refiere a indicación geográfica que se recoge en el convenio AFPIC. Lo cierto es que su conformación, su concepto, se refiere a los dos vínculos, el vínculo territorial y el vínculo cualitativo de esos productos como procedentes de ese lugar. También se recoge una protección mínima, sin embargo, siempre contra el engaño, y sí se recoge, y es importante, una protección agravada de las denominaciones de origen vitivinícolas, lo cual, por otra parte, es un clásico. A fin de concluir, me gustaría dedicaros unas luces y unas sombras de este sistema, es decir, concluir con unas ideas generales que podremos debatir seguramente esta noche, que se refiere a la concienciación de la protección de la figura de calidad. Yo creo que eso es interesante, figura de calidad que comienzan siendo algo muy propio y muy nuestro del sur de Europa y que se ha extendido como la pólvora a toda Europa y a países distantes y con culturas jurídicas distintas, ¿no? Evidentemente hay una coordinación cada vez más estrecha entre la normativa europea y entre la normativa estatal y entre la normativa estatal de marcas y la normativa europea de figuras de calidad. Yo creo que eso es bueno, sobre todo hay reenvíos expresos a la aplicación de la norma. Hay también, yo creo que debemos resaltar, la tutela ex oficio. Yo creo que facilita mucho la protección de las figuras de calidad por parte de los organismos y descarga a los consejos reguladores y, por tanto, a la costilla de los operadores inscritos en el Consejo Regulador a tener que dedicar parte de los recursos a la protección de las figuras de calidad, ¿vale? Sin embargo, en las sombras, creo que la protección sigue siendo insuficiente. A mí me sorprende que todavía el artículo 14.1 del reglamento 1151 se habla de productos idénticos,
Sin embargo, en el artículo 13 se habla de productos comparables. Yo creo que habría que abrir un poco el abanico del registro de marcas controvertidas, porque incluyan parte de la denominación o evoquen una denominación cuando aluden a parte, cuando aluden o van referidos a productos comparables, no necesariamente de la misma tipología. Evidentemente es necesidad, y creo que es una buena idea, el registro, yo lo hago y le someto a su consideración, el registro como marca de la figura de calidad por el Consejo Regulador. En algunos países no se permite, como es Italia, pero en España se permite. Yo creo que el Consejo Regulador pueda reforzar su figura, la protección de la figura de calidad con el registro como marca del nombre. Yo creo que eso es interesante. Y sin embargo, estamos mezclando protecciones y eso puede generar algunas disfunciones que en un tribunal puede generar alguna dificultad. Y desde luego la tutela ex oficio, que se recoge en el artículo 13.3, no es del todo efectiva, como hemos visto en el caso de la Oficina Española de Patentes y de Marcas. Con esto acabo. Creo que he conseguido terminar justo en los 30 minutos que me pidieron los compañeros organizadores para mi intervención. Les dejo mis datos, les dejo mi correo electrónico, mi móvil, al que me pueden llamar si así lo estiman conveniente. En todo caso, les doy las gracias por la atención, quedando pues puesto a sus preguntas, observaciones y comentarios, si les parece, esta noche cuando nos veamos en la cena.